Evidentemente, que dure más o menos años, o sea, no, esto es una media. De lo que se haga depende de que este plazo sea más corto o que este plazo sea más largo. Desafortunadamente, por lo hecho hasta el día de hoy, y espero que de hoy en adelante esto sea distinto, por lo hecho hasta el día de hoy, esto de momento tiene, digamos, trazas de durar más y no menos. Pero no es algo cerrado, o sea, puede actuarse a día de hoy para que esto no sea así. Evidentemente, toda crisis inmobiliaria tiene dos efectos. Es más, les digo, no hay ni un país en el mundo que haya tenido crisis inmobiliaria, de las muchas que ha habido, que no haya tenido los dos efectos a la vez. No sé yo, perdón, no sé las... Vamos a ver. Primera cuestión es que cae el consumo. O sea, en todos los países con crisis inmobiliaria cae el consumo. Las familias van siendo menos, se notan menos ricas y frenan el consumo. Esto evidentemente está pasando aquí y esto no es ninguna excepción con lo que pasa en todas las crisis. Pero la segunda, es la que más nos importa ahora, es la crisis sobre el sistema bancario. Es decir, en todos los países donde esto ha ocurrido, ¿qué ocurre? El sistema bancario ha dado unos créditos que tienen problemas en cobrar. Además, este sistema bancario en España, digamos, tiene un problema especial. ¿Por qué? Porque en España se ha prestado mucho más de los depósitos que hay. Es decir, en algún país como China, para intentar frenar la burbuja inmobiliaria, han prohibido a los bancos, por ejemplo, pero por decreto ley, que presten más del 80% de sus depósitos. O sea, si tienen 100 de depósitos, oiga, no presten más de 100. ¿Qué ha pasado en España? Miren los balances de cualquier banco, caja, y miren, muy sencillo, miren los préstamos que tienen, miren los depósitos, y verán que se ha prestado 150, 160, al inicio algunas 200, es decir, todos han prestado más de los depósitos que tienen. O sea, para que nos entendamos un poco, cuando aquí el préstamo todo el mundo entraba en las oficinas que quería comprar, digamos, hipotecas, quería hipotecas, 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 los bancos podían haber hecho dos cosas. Los bancos o el regulador, ¿no? Podían haber hecho dos cosas. Una cosa, es decir, parar, no damos más, es decir, vamos a ser conservadores y no damos más, aunque la gente quiera vender. Que, desgraciadamente no es esto lo que hicieron, algunos sí lo hicieron, pocos, mayoritariamente lo que hicieron fue coger ellos, endeudarse para poder prestar tanto como iban dando. Esto al final, dentro de un tiempo, cuando haya pasado más plazo, esto pues se mirará por qué ha pasado. Pero no nos olvidemos de una cosa, es decir, muchos de los directivos bancarios que están al cargo de sus entidades y que las han quebrado, cuidado, muchos decidieron seguir dando créditos porque la remuneración de muchos de ellos dependía de los beneficios del año. Sí, curiosamente, si ustedes analizan cuáles son los bancos que no han hecho esto, encontrarán alguna cosa curiosa. Algunos de ellos son bancos con un propietario muy claro, es decir, un propietario que está pensando no en los beneficios del año, sino en los beneficios de 5 años y de 10 años. O sea, es muy fácil, ¿eh? Vean los que han hecho esto y los que no. Pero dicho esto, vamos a este problema de aquí. Bueno, avanzo aquí porque aquí es donde exactamente está el problema no europeo, el problema español. Vamos. Los bancos. El año pasado, el Banco de España, después de toda la presión internacional, el Banco de España obligó a las entidades que le dijeran cuáles son los activos problemáticos que tienen. ¿De acuerdo? Y básicamente activos problemáticos los bancos tienen de dos tipos. Primero, los inmuebles que se han adjudicado. O sea, se han quedado terrenos, se han quedado edificios, etcétera, etcétera. Y el primer problema que tienen es que estos edificios, estos inmuebles, no lo tienen valorado al precio de mercado, sino que lo tienen a precios contables, más altos. ¿De acuerdo? Y el segundo problema es el que se denomina reserva subestándar. Que reserva subestándar es, esto para un cliente es fácil. Es decir, cuando un cliente, por ejemplo, ha dejado de pagar un préstamo, esto es fácil. Ya entra en contabilidad, es moroso, etcétera, etcétera. La reserva subestándar, que es la segunda forma como se maquillan un poco los balances de los bancos. Las subestándar son, lo van a entender enseguida, ese crédito, o sea, una póliza que vence, que el banco sabe que no le o sea, que no puede pagarle, pero que el banco le renueva para no reconocer la multa. Esto es subestándar, ¿vale? Entonces, los bancos, hace un año, en 31 de diciembre, estuvieron obligados, cada uno de ellos individualizados, bancos y cajas, a decir esta cifra de cuál era. Y la cifra que dieron es 150.000 millones de euros. Por eso hablo de, es decir,
activos problemáticos reconocidos. Está claro que estos reconocidos no son los totales. Hay una prueba muy sencilla de hacer. Como esta cifra la van dando, al cabo de 6 meses, ahora tenemos la última cifra pública que se conoce, es la que dieron a 30 de junio, que la dieron al Banco de España. Esta última cifra dice que los activos problemáticos reconocidos por los bancos son 176.000 millones. Es decir, en 6 meses han reconocido 25.000 millones más de los que habían reconocido. Nadie sabe a día de hoy, porque la contabilidad actual no obliga, cuál es la cifra final. Ahora, hay estimaciones. Aquí les pongo una estimación que le hizo Standard & Poor's, que ellos dijeron que al final los activos problemáticos que tienen los bancos están entre 296.000 y 313.000 millones de euros. Bien, sea cual sea la cifra, esto vamos a intentar ver cuánto dinero necesitan los bancos para seguir, digamos, dando crédito y actuando. La primera cosa que hemos visto, bueno, el propio Banco de España dice que de los 176.000 millones de euros reconocidos, las entidades han provisionado en sus cuentas un 33%. O sea, les quedaría mucho por provisionar. Ahora, nosotros hemos hecho una cuenta que hemos dicho, llevamos ya 4 años enteros de crisis en los bancos, de 2008 a 2011, y nos hemos entretenido a ver cuánto dinero ha entrado en los bancos. O sea, porque los bancos en estos 4 años han estado entrando capital, han tenido que provisionar y han estado entrando capital. Pues miren, lo hemos sumado todo lo que hemos encontrado, ¿de acuerdo? El FROB, es decir, el Estado, ha puesto hasta ahora 18.000 millones de euros. Los bancos que cotizan en bolsa han ampliado capital en 18.000 más. Y luego se ha colocado convertibles, subordinadas, preferentes, cuotas participativas. En total, la cifra que se ha puesto en los bancos son 55.000 millones. Curiosamente, esta cifra de capital que se ha puesto en los bancos es el 31% de los activos reconocidos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que han provisionado, lo que han hecho es poner capital. ¿De acuerdo? Esto es un poco, prácticamente las cifras coinciden. Hay una cuestión que hoy en día se habla poco, pero espero que dentro de unos años se hable más, que es estos 55.000 millones que se han puesto ya en el sistema bancario, ¿quién los paga? Porque ahí hay un tema ya de responsabilidad social. Voy a explicarlo. Los primeros 18.000 los paga el Estado. Se puede estar de acuerdo o no, pero está claro que los paga. La segunda parte de las ampliaciones de capital yo haría 2 partes. Por ejemplo, si BBVA o Santander han ampliado capital, está claro que quien ha ampliado ha sido el accionista. Pero no olvidemos a las cajas, que eran cajas y que en este tiempo se han convertido en bancos. ¿Quién ha suscrito mayoritariamente estas cajas, las acciones de estas cajas que ahora son bancos? Mayoritariamente los clientes de las propias cajas. Mayoritariamente. O sea, ha participado el inversor muy poco y mayoritariamente lo han colocado en venta. Y lo más grave es todo el resto. Convertibles, subordinadas, preferentes, cuotas participativas. Esto se ha colocado en estos años. Esto se ha colocado todo a clientes de las entidades. Para que nos tengamos una idea, estos instrumentos son tan peligrosos que en muchos países europeos está prohibido venderlos a los particulares. ¿Por qué? Porque una preferente tiene riesgo, una subordinada tiene riesgo. Y se admite que solo se pueda vender a clientes profesionales, a inversores profesionales. Bien, aquí la ley permite venderlos a clientes particulares. ¿Y qué han hecho las entidades? Lo han hecho. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que quien está pagando una parte importante hasta ahora, pero no va a ser suficiente, ¿no?, de la crisis son los propios clientes de las entidades. Y esto ya es un tema de responsabilidad. Ahora muchos de estos preferentes y todo esto, ya hay entidades ahora que lo están reconvirtiendo. ¿A qué? Básicamente acciones. Todo esto va a acabar, en una parte importante, en acciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Bien, si tenemos en cuenta solo lo reconocido hasta el día de hoy, faltarían unos 120.000 millones. Si tenemos en cuenta estas estimaciones que dicen lo que hay reconocido hasta hoy y lo que pueda salir, estaríamos hablando de 250.000 millones. Vamos a ver, estas cifras son enormes. Si ustedes cogen, les doy un ejemplo, para que veamos, si ustedes cogen todos los bancos españoles que cotizan en bolsa, todos, y exceptúan a BBVA y Santander que están en otra óptica, todos los que cotizan, ¿cuánto vale? Es decir, cogen a ustedes a CaixaBank, a Popular, a Sabadell, a Santander, a Bankia, todos los que cotizan, entre todos valen 36.000 millones de euros, sumándolo todo. Y estamos hablando de que el problema está entre 120.000
y 250.000 millones. Con lo cual, llevamos años diciendo no hay que invertir nada en bancos españoles que tengan toda su actividad en España, y todo esto que llevamos años diciéndolo, sencillamente nos mantenemos. No hay que invertir nada en ninguno de estos bancos. BBVA y Santander están aparte. ¿Por qué están aparte? Están aparte porque, si ustedes comparan el problema de cada entidad con su capitalización bursátil, en todos estos bancos el problema es mucho más grande que la capitalización bursátil, que lo que valen en bolsa. BBVA y Santander no es así. BBVA y Santander se salvan solo por una cosa, porque en España tendrán un 25% del negocio y el resto lo tienen fuera. Si hubieran tenido todo el negocio aquí, estarían de una forma muy parecida. Entonces, se anunció hace unos días, lo llamamos plan de guindos, aunque no es un plan en sí mismo. Porque la gran expectativa, el gobierno tiene muchas reformas que está haciendo y diciendo. Ahora, la más importante de cara a lo que pueda durar la crisis y de lejos es lo que va a hacer con el sistema bancario. Desafortunadamente no se conoce el plan, porque este plan ha sido, lo único que se conoce de este plan es unas declaraciones que Luis de Guindos, ministro de Economía, hizo al Financial Times. Y hizo unas declaraciones, pero no hay un plan. Entonces, a día de hoy tenemos una duda. Si esto era el plan final o esto era solo un globo sonda, Es decir, vamos a hacer esto para ver qué pensaban los inversores. Espero que sea un globo sonda, porque si el plan final es este plan final no nos va a sacar de la crisis a la economía, ¿no?, española. Vamos a ver. El plan de Guindos dice que iba a provisionar 50.000 millones, iba a hacer que los bancos provisionaran en su balance 50.000 millones de euros, que parece una cifra enorme. Pero como hemos visto, el problema es bastante más grande que estos 50.000 millones de euros. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, primero, es insuficiente. Dos, atacaría un problema de los bancos, que es hacerles valorar los inmuebles a precio de mercado, pero no atacaría el problema de los subestándares. El otro día, una anécdota, para que vean que, bueno, muchos de ustedes que son empresarios sabrán perfectamente lo que les digo. El otro día, un buen cliente de esta casa y empresario, con buenos márgenes de beneficios, muy saneado, etcétera, etcétera, que está yendo bien incluso aquí, nos comentaba, estábamos comentando que había salido las cifras de Banesto, y Banesto en el año, a los créditos a clientes privados le había caído un 9,2%. Es decir, había prestado menos a clientes, ¿no? Y esta empresa que van bien dice, pues mira, nosotros Banesto nos lo ha recortado en un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una empresa que va muy bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos, ¿qué están haciendo? A los mejores clientes les recortan el crédito, pero los clientes que no les recortan el crédito son a los que van mal. Prefieren, si pueden, dentro de unos límites, prorrogarles la póliza, o lo que sea, para no declarar un poco la problemática. ¿Esto qué quiere decir? Son huidas hacia adelante que está haciendo el sector bancario. Ahora, aparte de que la cifra sea corta y las medidas insuficientes, aunque, dicho sea de paso, es mejor esto que nada. Es decir, es mejor avanzar en el problema que no avanzar. Pero la cosa más preocupante es que se dijo que esto se iba a hacer sin que afectara al déficit. Esto es más grave. Porque si esto va a ser un juego de provisiones, hagamos más provisiones en los próximos años, no arregla el problema. Lo único que arregla el problema es coger capital hoy y ponerlo en los bancos. Si se fijan ustedes la operación que Sabadell hizo con la CAM, es decir, si se acuerdan ustedes, Sabadell se quedó la CAM al precio de 1 euro, pero lo más importante no es el euro, es decir, no pagó nada por quedarse la CAM. Pero fíjense las condiciones que exigió el gobierno para quedarse, que fue lo siguiente. De las pérdidas que salgan en los próximos 10 años, quiero que el Estado me cubra el 80%. ¿Por qué 10 años y no 5? Porque el sistema contable actual permite que las pérdidas de hoy, que ya están a día de hoy, vayan saliendo, y Sabadell lo que hace es curarse con salud. Dice, bueno, en 10 años habrán salido. Es decir, fíjense la gran diferencia. Si ahora hiciéramos este modelo para todo el mundo, que el Estado cubra las pérdidas de todo el mundo en los próximos 10 años, quiere decir que el Estado irá entrando dinero durante 10 años a los bancos. Bien, pues la diferencia es enorme. Que el dinero entre hoy de golpe, o que el dinero entre un poquito a 10 años, como ha estado entrando poquito a poquito en los últimos 5, lo único que quiere decir es que la crisis en España se va a alargar. Fíjense aquí, lo he intentado poner aquí, cuanto antes se recapitalice el sistema bancario español, menor será la duración de la crisis económica en España.
Esto es básico. Al final lo que importa es si entra dinero o no entra dinero. Una cosa que es sorprendente es que ya hay países que escogieron una vía similar a la de España para resolver el problema inmobiliario, y como he dicho es Japón. Y lo que sorprende, y les digo esto sorprende pero sobremanera, es lo siguiente. Países como Estados Unidos, o sea, había 4 países que tenían una burbuja, los 2 de la zona euro que hemos dicho, burbuja inmobiliaria, Irlanda y España, y luego estaban Inglaterra y Estados Unidos. Aunque la burbuja era proporcionalmente mayor en Irlanda y España que en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero fíjense lo rápido que hicieron, porque Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda lo que hicieron fue reconocer el problema, capitalizar los bancos, el dinero en los bancos lo pusieron en el año 2008. En ese momento lo pusieron. Entonces, ¿por qué lo pusieron? Pues Bernanke, por ejemplo, que bueno, pues lidera la parte americana, Bernanke sobre todo es un gran conocedor de este caso, el caso japonés. Es decir, es un gran conocedor de lo que supone escoger la vía lenta e ir entrando dinero poco a poco y reconociendo los problemas poco a poco. Por eso él hizo la vía rápida. Entonces, a mí lo que me sorprende es que en España ahora mismo no haya nadie que esté asesorando al gobierno, ni al presente ni al anterior, que sea un buen conocedor del caso japonés. El caso japonés, estas conclusiones no son de hoy. Yo las he puesto aquí, estas conclusiones ya son de septiembre del 2008, o sea, ha habido tiempo para escucharlas. Y además, quien conocía el caso japonés, esto lo sabía de antes. El caso japonés, que lo mismo, caídas inmobiliarias, etcétera, etcétera. Acuérdense, caídas llegaron a ser del 70%, nunca cayeron mucho los inmuebles, un 3, un 4% por año, ahora sí, 20 años seguidos. Y 20 años seguidos, esto ha acabado, digamos, malogrando totalmente al inmueble japonés. ¿Por qué? Porque, bueno, pues han pasado los japoneses de ser, digamos, compradores de inmuebles, ahorradores, pensando que los inmuebles eran algo para ahorrar, para invertir, y a la generación anterior y todas las anteriores, al actual japoneses hasta 45 años, o 40, 45 años, que nadie les hable de comprar un inmueble. Es decir, no quieren. ¿Por qué? Porque desde que tienen uso de razón, han visto 20 años seguidos cayendo los inmuebles, o sea, no quieren comprar inmuebles. Ha pasado de ser un objeto de inversión a un objeto que nadie quiere. Y esto es lo que hay que evitar que pase aquí. Entonces, si se quiere evitar, se tiene que actuar rápidamente, y si no se evita y cogemos este camino, pues ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué no funcionó en Japón? Y lo digo que no funcionó porque muchas de estas cosas van a ver que se han hecho. Bajar los tipos de interés no funcionó. Poner medidas de la venta al descubierto no funcionó. Aumentar el gasto público no funcionó. Y cuidado con este punto. Fusión de bancos. No funcionó. ¿Por qué? Porque si los bancos están con balances malos y los juntas, el banco resultante, aunque tendrá menos gastos operativos, sigue teniendo un balance malo. Dos cojos juntos son otro cojo. Es decir, no hay aquí, y esto es lo que pasó allí. Pues curiosamente aquí ya hemos visto la primera oleada de fusiones de cajas, y ahora les pregunto, las fusiones de cajas que se hizo ya hace 2 años, ¿de qué han servido? O sea, se fusionaron, por ejemplo, Caixa Cataluña con no sé cuántas más, el Unim con no sé cuántas más, unas cuantas. Bien, ¿de qué han servido? De nada, porque al final el capital sigue faltando. Ha ido viniendo el calendario y ha tenido que entrar ya dinero público en estas. Con lo cual, esto no funcionó. ¿Qué funcionó en Japón? Funcionó, bueno, en este caso, nacionalizar los peores bancos, recapitalizar el resto y obligar a los bancos a que afloraran todas las provisiones. Hasta que no hicieron esto, no empezaron a resolver el problema. Otra de las cosas de Japón es que los primeros 7 años de la crisis, el gobierno no hicieron nada, porque pensaban, bueno, esto es cíclico, ya volverán a subir los inmuebles. Es decir, por eso Bernanke, a mucha gente le sorprendió que Bernanke actuara tan rápido. Dice, ¿pero por qué actúa ahora? Bien, pues porque conocía esto ya. También les voy a decir una cosa, en lo que decíamos de no invertir en bancos domésticos españoles, ni ahora ni en muchos años. Otra de las conclusiones de Japón fue que los bancos, una vez se hubieron capitalizado, etcétera, etcétera, les pusieron una regulación tan fuerte, que no ganaron dinero en muchos años. Es decir, que, o sea, la cuestión ya no pasó a ser la rentabilidad de los bancos, ¿no? Sino sencillamente que fueran estables y que no quebraran, ¿no? Hoy en día les digo, los conocemos bien de muchas entidades. El principal, digamos, o sea, cuando hablas con los bancos, la estrategia que tienen, dices, ¿cuál es vuestra estrategia de crecimiento de beneficios para estos años? Y todos dicen lo mismo.
y se lo resumo. Y alguno de estos bancos lo dijo incluso con palabras casi textuales, ¿eh? Es cobrar más comisiones a los mismos clientes. ¿Vale? Esta es su estrategia, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿esto tiene consecuencias? Sí. Hoy en día, el crédito en la zona euro crece. En la zona euro crece alrededor de un 4%. Es decir, una empresa alemana que necesite dinero para funcionar, va a su banco y le dan dinero. Ahora, en España cae alrededor del 2,6% la última. No tienen capital, con lo cual si necesitas capital lo puedes hacer de dos formas. O entras capital o prestas menos. Y todos los bancos, vamos, de una forma generalizada, la consigna es prestar menos, prestar menos, prestar menos. Y esto, claro, deja en un problema muy grande a las pymes, a muchas empresas que están notando esto cada día. ¿El problema cuál es? Si no se capitalizan los bancos, esto va a durar este año, el que viene. Este es el gran problema que tiene España. Bueno, dicho esto, queda claro que esto es un problema pues que español y no es un problema para nada de la zona. Entonces vamos a la tercera problemática, pero esto voy a pasar muy rápido, que es la problemática de la competitividad. Lo que sí está claro es que los alemanes hace 10 años no eran competitivos. Está claro que los alemanes han estado más de 10 años reteniendo sueldos a los trabajadores y son muy competitivos. Los franceses eran competitivos y siguen siendo muy competitivos, y los españoles en la última década se ha perdido la competitividad tremenda, alrededor de un 30% en el peor mundo. Esto quiere decir, hasta ahora esto se arreglaba con devaluación de la divisa, es lo que hacían de cada 10 años. Ahora ya estamos en la misma divisa, entonces ahora ya no puede arreglarse con devaluación. Entonces, ¿cómo se arregla la competitividad? Pues he puesto casos dos extremos, ¿no? Es decir, o cobramos todos un 30% menos, o trabajamos todos un 30% más, o un punto intermedio, ¿eh? Cobramos un 15% menos y trabajamos un 15% más. Entonces podemos volver a la competitividad que otros países tienen. Entonces, la pregunta que quiero en este primer bloque contestar es si la zona euro está en riesgo o no está en riesgo. Y yo digo, difícil. Vamos a ver por qué. La zona euro no está toda igual. Hay países que están mal, ya dentro de los 17 hay países que están bien. Aquí hemos hecho una lista de los países que están bien, mirando PIB y tasas de paro, de los que están mal, y luego los que están en una situación intermedia. Países que están bien son 9, Alemania, Francia, Holanda, están puestos por orden de importancia económica. ¿Y cómo están de bien? Bueno, pues el PIB de este año pasado les creció en 2,6, la tasa de paro fue de un 6,6, con lo cual son países que lo están haciendo. Países que están mal, realmente mal hay 3, España, Grecia y Portugal, económicamente. Son países, bueno, el PIB promedio cayó un 2% y la tasa de paro un 16%. En España no caemos tanto en PIB, pero más en paro, estamos aquí. Y luego hay unos países que son 5 países que están en situación intermedia. Por ejemplo, Italia. Italia está peor, como en PIB está mal, igual que España, pero paro tiene un 8%, o sea, no tiene 22 o 23 más. Irlanda es al revés, tiene un paro alto, pero en cambio su PIB este año, 2012, ya crece más que el de la zona euro. O sea, el hecho de haber hecho el banco malo hace 2 años ya les está dando los frutos a los irlandeses. Irlanda está mejorando ya hace tiempo y España sigue en el camino de la caída. Y esto evidentemente es fruto de las medidas tomadas en uno y otro sitio. Ahora vamos a ponernos en la piel de los países que están mal.